Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy quería invitar a alguien que es verdad que ya ha estado en las crónicas de Pax Hispánica, ya estuvo en mi canal, lo que pasa es que fue hace bastante tiempo, por aquel entonces yo ni siquiera ponía la cámara y la verdad que hicimos una entrevista un poquito light, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y la verdad que tanto en los comentarios de YouTube como a través de mensajes directos en Instagram me estáis pidiendo muchas veces que traiga a alguien que ya conocéis, que ya ha estado aquí y que vamos a dar la bienvenida. Con todos vosotros, Rafael Aita, Capitán Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien. Buenas noches para allá, ¿no? Entiendo que ya Sí, están de noche. sí, Acá aquí ya ha todavía anochecido. recién estamos entrando a la 1 de la tarde. Perfecto. Mira, vamos a hablar, bueno, para el que no lo sepa, Rafael Aita, autodenominado Capitán Perú, es una cuenta de YouTube que se dedica precisamente a hablar temas de la hispanidad, especialmente relacionados con el virreinato del Perú. Bueno, de toda la historia de toda la historia del Perú, de toda la historia de los incas. Rafael ha escrito varios libros y el libro que yo más me he estudiado de Rafael y por el cual quería invitarle, vamos a aprovechar para hacerle un poquito de promoción, a ver si no dan los reflejos y se ve bien. Los incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú, que es un libro tremendamente interesante. No sé, Rafael, si lo llegaste a retitular y creo que luego se llamaba Los Incas del Virreinato, ¿puede ser? Sí, para el Perú salió retitulado, ya que acá se ha presentado con otra editorial. En España lo van a seguir encontrando con ese título, ¿no? Los Incas Hispanos, que lo van a encontrar en Amazon principalmente. Bueno, a la audiencia, si os interesa ahora los temas de los que vamos a hablar Rafael y yo, decir que tendréis el enlace para comprar el libro en Amazon. Así que, en ese sentido, vamos a empezar con la entrevista. Rafael, cuéntanos, ¿qué es eso de los incas hispanos? A ver, que la gente, al final, por lo menos aquí en España, yo no sé cómo será en Perú, pero aquí solemos entrar en una dicotomía hegeliana de indígenas contra españoles y no entendemos eso de los incas hispanos. Esa era precisamente la idea. La idea era romper esa dicotomía, ¿no? De que siempre se ha colocado como si españoles e incas fueron enemigos, cuando en realidad tenemos que la mayor parte de la historia del virreinato, estamos hablando de casi 300 años, los incas fueron los principales aliados de España. Incluso algunos de ellos durante la conquista, porque muchos nos hemos quedado con Atahualpa. Y Atahualpa se nos ha presentado como el último de los incas y que con él pues se acabó la estirpe y que si sobrevivió alguno, pues de repente por ahí lo llevaron a una mina en Potosí y todos los demás terminaron muertos o aniquilados. Cuando la gran verdad es que en Atahualpa lo veían como un enemigo en Cusco. En Cusco ellos defendían al inca que gobernaba, que era Huáscar. Atahualpa tuvo que tomar Cusco por la fuerza y de realizar incluso una masacre, un escarmiento en el Cusco, por lo cual en Cusco festejan la muerte de Atahualpa, también es algo de lo que muy poco se habla. Y el día de hoy pues se ve la muerte de Atahualpa como una afrenta contra el mundo indígena, cuando al contrario en Cusco estuvieron felices, lo vieron como una justicia divina por las masacres que había perpetuado, especialmente los generales de Atahualpa, ¿no? Atahualpa iba a la retaguardia de su ejército, no había llegado al Cusco. Entonces, claro, estas panacas, o sea, estas familias partidarias de Huáscar que sobrevivieron en Cusco, se aliaron inmediatamente a Francisco Pizarro y a los españoles. Y más bien los que le hicieron la guerra fueron los atahualpistas, ¿no? Como Rumiñahui, Chalcuchímac, entre otros, los generales de Atahualpa. Y muchos de estos incas mantuvieron su alianza y por lo tanto recibieron reconocimiento de la corona española por esto,
recibieron títulos nobiliarios, mantuvieron sus palacios, una corte de siervos, tuvieron encomiendas, firmaron tratados, ¿no? Algunos se rebelaron y luego firmaron tratados con España, es el caso de los incas de Vilcabamba, de Sairi Túpac, por ejemplo, de Alonso Tito Atauchi, de Carlos Inca, de Pauyu Inca, o sea, toda una serie de incas que incluso se cristianizaron, fueron los primeros cristianos de Cusco, al punto que construyeron las primeras parroquias. La primera parroquia de Cusco no la construyó ni un cura ni un español, la construyó un inca llamado Pauyo Inca, bautizado como Cristóbal Pauyo Inca, y por eso la iglesia hasta el día de hoy es la iglesia de San Cristóbal. Entonces, ellos eran cristianos, hablaban español, hablaban quechua, hablaban latín, montaban a caballo, les gustaba la música barroca, escribían como el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Eran bien formados, eran ilustrados, iban al colegio de Curaca, San Francisco de Borja, y eran aliados del rey de España. Y por eso en el libro los he denominado como los incas hispanos, porque cumplen con todos estos requisitos que identifica a un hispano, ¿no? El ser católico, el hablar español y el ser aliado del rey. Y ellos incluso se retrataban así, ¿no? Y por eso en el libro coloco una serie de cuadros que encuentras hasta el día de hoy en el Cusco, en donde puedes ver pues a un inca, ¿no? Que está vestido como inca, tiene la borla del inca, la mascaipacha sobre la sien, pero que está con una cruz en la mano derecha, está con el escudo de armas que le otorgó España en la mano izquierda, y en otros casos están vestidos ya como nobles europeos, en el caso, por ejemplo, de Marcos Chihuantopa Inca, sostiene el estandarte del rey en la mano derecha, porque era el alférez real de los incas. Desfilaban en las procesiones y ceremonias, encabezaban el Corpus Christi, presidían tribunales, cabildos, eran alcaldes, eran alférez, hablaban a nombre del rey, impartían justicia, tenían sus propios ejércitos, ¿no? Entonces, es toda una historia que no nos cuenta y que muestra que al menos en el periodo de los Habsburgo, de la Casa de Austria, el poder virreinal se asentó sobre estos incas y sobre los curacas, que eran la columna vertebral de los Andes. Y eso permitió cimentar, pues, ¿no? Lo que fue el virreinato del Perú y que fue el virreinato más importante, el único de Sudamérica hasta las reformas borbónicas. Claro, has comentado, me ha llamado la atención, la primera, creo que has dicho la primera parroquia, ¿no? Que la hace allí un inca, no la hace un cura, no la hace un español, la hace un inca, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo de que la fe católica se expanda con tanta rapidez y en tanta profundidad dentro del territorio inca? Claro. Bueno, uno definitivamente fue la labor de los evangelizadores, ¿no? Acá tenemos a dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas, que también supieron entender la realidad y la idiosincrasia, aunque ellos mismos se sorprendían también a la hora de escribir sus crónicas, ¿no? Muchos cronistas fueron jesuitas y ellos describen las coincidencias que encontraron entre el culto y las creencias incaicas con el Evangelio. Y obviamente supieron aprovechar estas coincidencias para mostrar que el Evangelio no era pues una imposición y ni siquiera era ajeno, era más bien el cumplimiento de lo que antes de la llegada de España se había visto pues como sombras de culto. Y esto incluso el día de hoy no lo entendemos bien, porque el día de hoy no se entiende en quién creían los incas, cuáles eran las creencias incaicas, ¿no? Incluso yo estoy seguro que muchos de los que escuchan este video, y hasta lo he escuchado de muchos hispanistas, que dicen que los incas adoraban a la Pachamama, ¿no? Que los incas pues
practicaban canibalismo, que eran unos salvajes, ¿no? Que sacrificaban en masa y se comían entre ellos, ¿no? Nada más lejano de la realidad. Los incas aborrecían el canibalismo. La mayor parte del canibalismo iba más bien hacia el lado de la Amazonía, y cuando los incas llegaron a la Amazonía y se encontraron con esto, terminaron espantados, penaron el canibalismo con la muerte, ¿no? Pusieron pena de muerte al canibalismo. Frenaron los sacrificios humanos, ¿no? Los redujeron al mínimo. Entonces tú ves que tenían un pensamiento pues más sofisticado que otras etnias y tribus que ellos mismos incluso se iban encontrando en el continente y que incluso ellos mismos denominaban como salvajes. Y entonces, ¿en quién creían los incas? ¿No? Y más bien es difícil entenderlo porque los incas de repente no tuvieron ni un solo culto, sino tuvieron también una evolución en el culto, ¿no? Se dice mucho que los incas creían en el sol, pero también tenemos la crónica que habla de Pachacútec, el gran reformador, que hace un consejo de sacerdotes, los llamados tarpuntaes, que eran los sacerdotes del sol, y les pregunta, ¿no? A ver, ¿acaso un ser ordenador, un ser supremo, siempre hace la misma labor? ¿No? ¿El amo manda o obedece? Y si el amo manda, entonces ¿por qué el sol siempre hace el mismo recorrido? ¿Y por qué siempre se oculta de noche? ¿Y por qué cuando pase una nube lo oculta? Y cuando se quedaron sin respuesta, Pachacútec le dice, ¿no? Bueno, eso es porque existe un ordenador por encima del sol, al quien llamó Viracocha, Pachayachachic, ¿no? Pachayachachic significa el que ordena el mundo. Inti Pinti, ¿no? Sabemos que Inti es el sol, y por lo tanto el Inti Pinti es el sol de soles o el sol por encima del sol, que también tuvo una visión Pachacútec, ¿no? Se le aparece este ser ordenador, sol de soles, le promete la victoria en la batalla y le gana gracias a eso a los chancas y trae el culto a Huiracocha, al ordenador de todo, a quien el sol obedece, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegan los jesuitas ven esto y dicen, bueno, pero vamos, el sol por encima del sol es Jesucristo, que es la luz del mundo, que es el sol que nos nace de lo alto, ¿no? Tal como narra pues el cántico de Zacarías en el primer capítulo de Lucas, ¿no? El que nos nace del oriente, que donde nace el sol. Entonces, fíjense, no, hay una coincidencia entre lo que ustedes adoran y el evangelio que nosotros traemos. Y por lo tanto, claro, para los incas también esto se les hace, bueno, no solamente muy lógico, sino también muy político, ¿no? A ver, obviamente habían intereses políticos y ellos rápidamente se dieron cuenta que para tener de aliados a los españoles tenían que bautizarse. Entonces, eso les permitía también incluso forjar sus alianzas y unirse en contra de enemigos en común, como en su momento fue Atahualpa, que era el enemigo en común entre españoles y cusqueños. Y por lo tanto, claro, para ellos, pues, les era coincidente, les era provechoso, y así es como la religión católica se expande rápidamente, pero que incluso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Porque acá pues se habla mucho de que la evangelización se dio por imposición, ¿no? Ah, no, pero que fueron bautizados a la fuerza y que si no querían los mataban. Y acá siempre hago la pregunta, ¿no? Si hubiera sido un tema de imposición, de obligación, o que tuvieron que ocultar sus verdaderas creencias bajo el manto del cristianismo, ¿por qué 200 años después que se fueron los españoles todavía siguen siendo más católicos, incluso que en la misma España? Y tú ves, pues, las procesiones que hay en los Andes, las fiestas patronales, la devoción, la asistencia a las iglesias, sigue siendo masiva, y no es casualidad que la mayor fiesta de Cusco hasta el día de hoy es el Corpus Christi. Y claro, en el Corpus Christi
sale la Eucaristía, pero en una custodia con forma de sol. Entonces, ponte los zapatos de los descendientes incas de aquella época, que creían en el sol, que adoraban al sol, pero que ellos sabían que existía alguien por encima del sol, que lo ordenaba, y vienen los españoles y traen el Corpus Christi y traen al sol en una custodia. Y le dicen, ese es Jesucristo encarnado, eucaristizado. Entonces para ellos es, bueno, sí, claro, por supuesto, ¿no? Es lo que yo siempre he adorado, es lo que yo siempre he creído, solo que ahora ya cobró plenitud con el Evangelio. Y tenemos los cuadros de los alferes incas que salían en la procesión de Corpus Christi y encabezaban y hay uno que me encanta, porque sale la custodia en la procesión del Corpus, y justo debajo de la custodia está el alférez del Inca, pero no lleva puesta la borla del Inca, sino la borla del Inca la lleva un siervo que está parado delante de él, y la lleva en un cojín, y la lleva en las manos justo debajo de la custodia, ¿no? Como poniendo la corona del Inca a los pies de Jesucristo. Entonces, sí, pues acá tú comienzas a darte cuenta con la iconografía y que los puntos se unen, y cómo es que para ellos más bien fue muy lógico y fue un tránsito muy fluido entre las creencias prehispánicas y el cristianismo. Es decir, de alguna manera, la cosmología, la cosmovisión religiosa que tenían los incas encaja bastante bien con la religión que traen los españoles. Así es. Y Y es... esto, por ejemplo, lo vemos en un dibujo de un cronista mestizo, Juan de Santa Cruz Pachacuti. Él dibuja un altar, ¿no? que según él existía en el Coricancha, vamos, se perdió, solo nos queda el dibujo. Y dentro de este dibujo encontramos, incluso, no sé si lo pueda compartir o tú lo puedas compartir, pero... Sí deberías poder, abajo tienes un botón que pone Share Screen. Sí, ya lo vi. A ver, entonces, a ver, por aquí tengo la foto, porque esto se va a entender mucho mejor si comparto la pantalla, ¿no? Pero este es un dibujo que ha sido sacado Espera, de... no. Bueno, vale. Todavía estoy buscando este dibujo que aparece en las crónicas de Santa Cruz Pachacuti, y que pues ahí se ve, incluso hasta el día de hoy, historiadores, antropólogos, dicen, pero esto es cristiano, y dudan de que haya sido originalmente inca por todos los elementos cristianos que muestra, ¿no? A ver, ahí ya lo debes estar viendo, este de acá, ¿no? Este es el dibujo del cronista. ¿Y qué es lo que vemos acá en este dibujo? ¿No? Bueno, vemos a el hombre y la mujer, ¿no? Están, incluso acá ya se les ha puesto su traducción, porque el cronista lo escribe en quechua, ¿no? En el medio de la naturaleza, una visión muy humanista, rodeados de fuerzas naturales. Fíjate que a su lado, al lado izquierdo, está la Pachamama, y está al mismo nivel que la Mamacocha, o sea, una fuerza natural más, ¿no? Por eso yo digo que de decir de que la Pachamama era la diosa principal de los incas, es muy New Age, es más de la nueva era que algo real o algo de la época, ¿no? Tenemos muchísimos otros fenómenos acá, el arco iris, el rayo, ¿no? Que si yapa, el árbol, el granizo, la niebla, ¿no? Todos los fenómenos naturales que rodean a la humanidad. Y encima de ellos está, pues, ¿no? El sol y la luna, Inti y Quilla, pero no ocupan un lugar central. El lugar central lo ocupa un óvalo, que no tiene ni inicio ni final, y que el cronista lo llama Viracocha Pachayachachi, que es el que te había dicho, ¿no? El Viracocha, sí. Ordenador, Pachayachachi, el que ordena el cosmos. Y le da toda una serie de títulos, ¿no? Tonapa, Pachacamajpa. Pachacamaj significa, Camaj es la energía, o
el ánima Ajá. y Pacha es el mundo, ¿no? Entonces Pachacamaj es el que le da energía, el que anima al mundo, vendría a ser un anima mundi, ¿no? Y así, ¿no? Podemos ir desagregando, pero aquí al final está Inti Pinti, el sol por encima del sol, y claro, al Inti lo vemos allá a un costado, y que está más bien flanqueando al Inti Pinti, al sol de soles, Tirsimuyu, dice abajo, ¿no? Inti Pinti Tirsimuyu. ¿Qué significa Tirsimuyu? Tirsi es el fundamento, la base. Incluso se utilizaba para hablar de los cimientos de una construcción. Y Muyu o Moyo es el círculo. Entonces, el círculo fundamental, Tirsimuyu, ¿no? El círculo que te da los fundamentos. O sea, vamos, o sea, tú ves esto y no te sorprende para nada que hayan aceptado el Evangelio con todas las coincidencias que encuentras, ¿no? En la misma Biblia. Ujú. Has hecho referencia conforme antes, cuando hemos empezado a hablar de este tema, al tema de los sacrificios humanos. Has recalcado que no había canibalismo, que prácticamente no había canibalismo en el territorio del Perú. Claro, pero es que es verdad que esto sí es una cosa que se ha dicho mucho. Claro, los indígenas, yo me acuerdo, yo te conocí a ti personalmente en el centro asturiano, que viniste a dar unas charlas sobre tu libro, pero es verdad que estábamos con Héroes de Cavite. Me acuerdo que nos conocimos y tal, y una de las cosas que dijiste, ¿no? Era algo así como que, bueno, es verdad, evidentemente en el mundo indígena, si lo queremos llamar así, mundo indígena, se producían sacrificios humanos y se producía canibalismo, pero comparar a un azteca con un inca sería algo así como comparar a un sevillano con alguien que vive en Helsinki. Creo que pusiste ese ejemplo que me pareció muy curioso, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo quería preguntarte, estos sacrificios humanos que se producían de forma muy, muy aislada casi en el mundo inca, ¿se hacían por religión? ¿Tenían algún otro tipo de significado? Sí, ¿cuál era el significado todo sacrificio en general? Porque el tema de los sacrificios humanos se estudió mucho en la antropología, em, incluso dentro del contexto del famoso chivo expiatorio, que hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que sucede algo malo, buscamos al chivo expiatorio. Incluso, claro, ya no lo sacrificamos, ya no lo tiramos a un volcán, pero lo fundamos en Internet, ¿no? Le destruimos su reputación, ¿no? En política, está fallando el gobierno, cambian al ministro, ya todo se tranquiliza. Es muy humano el buscar un culpable y sacrificarlo, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando se rompe el orden, ¿correcto? Cada vez que se rompe el orden, cada vez que sucede algo malo, entonces buscamos un culpable, buscamos un sacrificio, buscamos entregar algo a cambio de que se restituya el orden. En la cosmovisión inca, el orden lo mantenía el inca, entonces por eso no era necesario el sacrificio, porque era el inca el que mantenía todo, incluso el orden natural. Y es por eso, claro, ¿cuándo entonces se hacían sacrificios? Cuando moría el inca, porque era como que, no es como la cultura azteca, que tenían que hacer sacrificios para que vuelva a salir el sol, sino, murió un inca, para que se mantenga el orden, hacemos el sacrificio. O cuando había una clara ruptura del orden, ¿no? El ejemplo más famoso que tenemos es cuando estalló un volcán en Arequipa, en la época de Pachacútec, hicieron el sacrificio de la momia Juanita. Pero claro, hemos encontrado a una niña que fue sumergida en la nieve, enterrada en la nieve en aquella época, que coincide con la explosión del volcán. Pero te vas, no voy a hablar de los aztecas, que de repente es otro tema. Te vas un poco más al norte del Perú, donde es Trujillo, y donde estaba la cultura chimú, y cada vez que excavan en las playas de Huanchaco, encuentran sacrificios de 70 o de 100 niños que les arrancaban el corazón. Entonces, claro, los chimú fueron muchísimos más sangrientos que comparado con los sacrificios incas, que hemos encontrado menos de 40. En total, los otros se encuentran 70 en una sola excavación.
Y de hecho, cuando los chimús son conquistados por los incas, ya no encuentras más sacrificios. Y tú te das cuenta ahí de que los incas más bien frenaron los sacrificios, incluso los prohibieron, porque cuando ahí tengo un artículo sobre la legislación inca y te dice que están prohibidos los sacrificios humanos que no sean aprobados, o sea, que no sean hechos, digamos, de forma oficial, ¿no? O sea, si tú ibas y te sacrificabas a un niño porque no habías cosechado bien tu papa, eso estaba penado. O sea, eso tenía que hacerse aprobado por el gobierno solamente, ¿no? Como usando una expresión actual. Claro, y entonces, bueno, ya siguiendo un poco lo que comentas en tu libro, haces también un recorrido por toda la historia de los incas. Creo que dices algo así como 5.000 años atrás, ¿no? Breve historia de los 5.000 años, no sé si son Claro, 5.000, ¿no? breve historia de 5.000 años de historia andina, ¿no? Porque en realidad los incas son los más conocidos, pero estuvieron al final. Pero claro, antes de los incas existieron muchísimas culturas, otras civilizaciones, que incluso los incas ni los conocían porque se llegaron a extinguir, ¿no? Veamos, estamos hablando de todo un continente y un continente más grande que Europa. A ver, dime tú cuántas culturas, civilizaciones e imperios existieron en Europa antes de Roma y podemos hacer un paralelismo, que claro, Roma es la más famosa, ¿no? Y si de repente tú te vas, no sé, a la India y le preguntas, oye, ¿tú qué sabes de culturas europeas? Te va a decir, ah, Roma. Ya, sí, pero existieron muchas otras más y con una cosmovisión y con ideas y con política muy diferentes entre ellas. Por eso les decía, meter a todas estas civilizaciones y culturas en el saco, pues, de las culturas andinas o de los pueblos originarios, no tiene ni pies ni cabeza. Y de hecho es muy indigenista, por si acaso, porque eso hacen los indigenistas. Los indigenistas te unifican a los pueblos originarios como si todos ellos hubieran sido una masa. Y no, pues no lo eran. En muchos casos ni siquiera se conocían. Y en muchos casos, por cuestiones también de tiempo, ni siquiera convivieron, se extinguieron 1.000 años antes que los incas, ¿no? Entonces, ni hablar, pues. La primera civilización de América fue Caral. Y Caral fue en el 2500, 3000 antes de Cristo. Y los incas comenzaron a partir del 1100 después de Cristo. Fíjate, pues, del horizonte de tiempo que estamos hablando.